En los últimos 200 años el mundo cambió como nunca antes, a una velocidad a veces fascinante y otras veces aterradora. No es la primera vez que una gran ola de cambio tecnológico provoca miedo generalizado en la población. Hoy estamos viviendo un momento donde muchos trabajos se están transformando profundamente y la inteligencia artificial será un gran motor de esta disrupción. ¿Nos van a reemplazar los robots? ¿El trabajo dejará de ser ya solo cosa de humanos? ¿Cómo será la escuela del futuro? ¿Qué pasará cuando la inteligencia artificial monitoree todas las variables de nuestro cuerpo en tiempo real? ¿Viviremos en un universo invadido de fake news? ¿Podríamos alguna vez ser gobernados por la inteligencia artificial? Todas estas son las preguntas que nos estamos haciendo los humanos del siglo XXI. El crecimiento exponencial, aunque invisible, de la inteligencia artificial nos obliga a repensar principios que garanticen la convivencia armónica entre humanos y máquinas. Soy Freddy Vivas, ingeniero, escritor y divulgador especializado en ciencia de datos e inteligencia artificial. Junto a Clarín convocamos a los principales referentes de plataformas, especialistas en comunicación, nuevas tecnologías, salud, educación y filosofía, para pensar y entender cómo está cambiando nuestra vida y cuánto más la cambiará la inteligencia artificial. Hoy en día cada vez más pensamos como computadoras, pensamos como lenguaje de programación. Joan Zweig es un reconocido docente y divulgador especializado en tecnología. Brindó más de 400 conferencias. Tenemos un nivel de ansiedad en la sociedad, un nivel de alguna forma de ejecución de las tareas y de resolución de problemas que es cada vez más, de alguna forma, más similar a cómo piensa una máquina que cómo piensa un ser humano de una forma cada vez más lineal. Yo el año pasado, cuando empezó la tendencia de ChatGPT, pensaba que teníamos unos 2 o 3 años antes de que tengamos un poco la pérdida de control. Lamento decir que ya estamos mucho más cerca. Rebecca Wang es emprendedora, innovadora y una de las mentes más influyentes en Silicon Valley sobre IA y tecnología. Yo veo, por ejemplo, diferencias en interacciones en Estados Unidos con mis compañeros de trabajo, en donde ya estoy hablando con sus clones de inteligencia artificial. Tengo un compañero que se llama Cristian, que en vez de llamarme a mí para discutir una agenda de trabajo, me manda a su clon, que habla como él, y ese clon me dice, bueno, quiero estas son las preguntas de mi original, quiero que te explayes todo lo que quieras, porque yo lo voy a resumir, procesar, y le voy a mandar las conclusiones a Cristian original, pero vos hablas conmigo, ¿no? Y es una interacción que parece humana. Entonces, un punto de inflexión es que ya estamos cohabitando con máquinas y con lo que yo llamo humanos aumentados o los humanos mutados, ¿no? Con tecnología, y eso ya está aquí. Pongamos un momento de nacimiento en noviembre del 2022, el lanzamiento de GPT. ¿Qué es lo que más me impresionó? Que por primera vez una cosa hablaba y me entendía. Julián Gallo es innovador y experto en comunicación digital y creador de herramientas de IA para medios. Y esto es un antes y un después de la historia de la humanidad, o sea, no existió nada parecido. Sigue impresionándome, venía hablando a través de GPT-4o en la aplicación, en el auto, mientras hablando, y me parece que eso es un salto sin retorno. Look at that. Oh my goodness. This is Google's AI lab in London. The thing to understand is that the robots were not programmed to play soccer. They were told to score. They had to learn how on their own. Up, goal.
En 1956, un grupo de investigadores se reunieron en Dartmouth College, bien al norte de Estados Unidos, para lo que llamaron un proyecto de investigación de verano en inteligencia artificial. Sí, así como lo escuchás, en inteligencia artificial. Y ahí está la clave de lo que hoy conocemos como IA. En esta reunión, que incluso es previa a que los Beatles empezaran a tocar, se empezó a delinear una nueva era. Una era en que las máquinas dejaron de verse como simples calculadoras y empezaron a verse como agentes inteligentes. Ah, y me olvidaba, las valijas con rueditas también se inventaron después que la inteligencia artificial, recién en 1970, pero eso es otra historia. Estaba viendo que para llegar desde Buenos Aires a New Hampshire, donde queda Dartmouth, hay que hacer un viaje largo. Así que me puse a buscar los pasajes en internet con anticipación. Cuando entré a buscarlos me encontré con un algoritmo de optimización de precios. Las empresas construyen distintos tipos de algoritmos. Los algoritmos son un pedazo de código de programación escrito en múltiples lenguajes, como por ejemplo en Python. Un algoritmo de optimización de precios sirve para entender cuál es el precio óptimo de un determinado producto para cada cliente. O dicho de otra forma, personalizar la experiencia del precio a medida de cada ser humano. Ya no simplemente anunciar una típica promoción de 20% de descuento para todos los productos, sino entender cuál es el precio correcto para cada usuario en todo momento. Por ejemplo, si busco un viaje Buenos Aires-Córdoba ida y vuelta en el día, un martes, es probable que el algoritmo califique este viaje como viaje de trabajo y no me ofrezca un descuento, porque entiende que es muy posible que yo lo compre de todas formas. Pero como hace 2 meses que estoy buscando distintos vuelos a New York, me arrojó un precio más bajo. Trabajamos mucho con mejorar la experiencia del pasajero, entender qué servicios poder darle, analizando que el patrón del comportamiento. Cecilia Raimundo lidera desde hace más de 20 años proyectos en el uso de minería de datos. ¿Qué se vende con qué? ¿No? ¿En qué momento del día? ¿En función de qué vuelo? ¿En función de qué nacionalidades compran qué? Entonces, todos esos son datos que recibimos y los vamos analizando. Nosotros consideramos que cada uno y cada perfil de pasajero tiene que tener la experiencia que desea. Aquel que la quiera hacer totalmente automatizada, la sea, y aquel que no, ayudarlo para que entienda que tal vez es mejor, nada más que hay que entender cómo saber hacerla para que después vos puedas estar tranquilo y comprar, consumir o descansar. Una vez que conseguí mis pasajes, empezaron a aparecerme por todos lados publicidades sobre lugares para visitar a New York, hoteles, tours por la Estatua de la Libertad y tiendas de ropa en el Soho. Ahí también está la inteligencia artificial, en este caso actuando de una manera bastante intrusiva. Antes de ir, también empecé a prepararme mentalmente. Quería ver documentales, películas, series, libros, todo lo que pudiera darme algo de información sobre los orígenes de la inteligencia artificial. Así fue como empezaron a aparecerme en mis usuarios de distintas plataformas cientos de contenidos recomendados orientados a este tema. Lo que hay detrás de todo eso son motores de recomendación personalizados, que se hacen con, sí, inteligencia artificial. What we do is we look at your viewing history, let's say the last 30 things that you watched, okay? And then we find, 6 other Canadians that have almost identical viewing history. And then we say, what else have those other Canadians enjoyed that you haven't yet seen? And that's the basis of the suggestion. Todos estos algoritmos y muchos otros que vamos a ir conociendo sirven para que las organizaciones conozcan mejor a sus usuarios y puedan darles experiencias más a medida. Sin embargo, su uso irresponsable puede tener consecuencias negativas. De eso vamos a hablar más adelante. Estos sistemas generan un lenguaje que es cautivante, es fascinante y uno a veces no puede correr la mirada y se involucra y se compromete con lo que dice y eso hay que hacer algo con eso, ¿no? Agustín Di Salvo se especializa en el cruce de la filosofía y el desarrollo de la ciencia de datos. Quizá pensar estos sistemas no como sistemas de inteligencia artificial general, que sería Skynet, digamos, o una inteligencia que verdaderamente entiende lo que pasa y que tiene conciencia de su propia existencia, sino sistemas de inteligencia artificial de uso general, que se pueden usar para un montón de cosas como una herramienta muy potente y muy flexible y muy capaz de hacer muchas cosas, pero no todas. Porque en la medida en la que no puede hacer todo, también hay un lugar para nosotros, ¿no? Un lugar para que nosotros seamos los que usan la herramienta
y no seamos usados, digamos, ¿no? por la herramienta. This is by far the most advanced and most amazing technology compared to anything by a factor of 10, right? So if we look backwards, electricity, internet, PC, mobile is nothing compared to this. La imagen de la oficina con la computadora, el monitor grande, hoy ya podemos prescindir de esa oficina. Hoy podemos tener un casco de realidad virtual, de realidad aumentada, de realidad mixta, que no tenga la necesidad de tener una pantalla adelante, un monitor adelante al cual estamos acostumbrados. Nadie sabe si van a ser anteojos, si van a ser lentes de contacto, si va a ser un casco que esté sujetado a nuestra cabeza, pero que nos permitan de alguna forma incorporar pantallas en nuestra realidad, en nuestro espacio determinado, que uno pueda leer el diario Clarín, adelante nuestro, y en otro lado una red social, en forma paralela, sin que haya una pantalla con límites físicos en nuestras manos o en nuestro escritorio o en nuestra oficina. The truth is that we could all benefit from a little less screen time. And so how do we push back and create a healthier relationship to our technology? We need an entirely new kind of computer, one that speaks our language instead of forcing us to speak their language of swipes and clicks. A computer that we can talk to, and not in the way that you speak at Siri with loud robotic voice commands, but in the way that we talk with each other. So genuine, engaging conversation. Hi, Jason, how are you doing? Hey, I'm good. I'm doing the TED Talk right now. You got this, Jason. How can I support you? I don't know. You know I'm nervous talking in front of this many people. Yeah, I know you don't like public speaking. How can I help? Hey, can you enhance the sounds that are right in front of me? Camilo y Eli. And can you turn that baby down? That's better. And you know, I'm still having a little trouble hearing Pedro. Can you isolate Pedro for me? Y después manejamos al lago. That's perfect. And you know, my Spanish is a little rusty. Can I hear Pedro but in English? And at the end of the trip, we came back to the city to visit the historic center. They shall close all programs? Oh, it's so much worse. Okay. It's pretty cool, right? It's pretty cool. Como vemos, todavía hay muchas cosas para hacer para que la inteligencia artificial nos haga la vida de todos los días cada vez más fácil. Pero volviendo a los orígenes de esta tecnología, tenemos que obligadamente hablar de un personaje, el señor Alan Turing. Seguramente muchos de ustedes conozcan algo de su vida a través de la película que cuenta su historia, El Código Enigma. Resulta que el bueno de Turing, 6 años antes de la conferencia de Dartmouth, en 1950, publicó el artículo Maquinaria computacional e inteligencia. En ese artículo se hizo la famosa pregunta sobre si las máquinas podían o no pensar. Turing llegó a la conclusión de que las máquinas podían ser inteligentes si lograban hacerse pasar por seres humanos, sin que nosotros nos diésemos cuenta de eso. Así nació el famoso test de Turing. Esta prueba no evalúa el conocimiento de la máquina en cuanto a su capacidad de responder preguntas correctamente, sino que solo toma en cuenta la capacidad de generar respuestas similares a las que daría un humano. En la década del 50 el mundo estaba recién saliendo de la Segunda Guerra Mundial y entrando en la Guerra Fría, que fue un conflicto a gran escala a nivel de competencia científica, tecnológica e incluso espacial entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Fue ese el contexto en el que surgió la computación. Por eso tenemos que entenderla como no solamente una cuestión académica o tecnológica, sino especialmente como un tema de importancia trascendental para los estados que estaban invirtiendo mucha plata en esto pensando en un futuro conflicto bélico. No nos olvidemos, por ejemplo, que los trabajos de Alan Turing fueron fundamentales para que Gran Bretaña logre derrotar a los nazis. Ready? Yes. I. C. C. T. T. R. I. S. S. O. O. A. A. Y. Y. R. I. I. Okay, Miss Jaguar, the alpha point is directed to 53 degrees 24 minutes north and alpha point 1.
degree west. By hierarchy. Turns out that's the only German you need to know to break Enigma. Un poquito más adelante vamos a tener menos oportunidad de controlar a esta inteligencia artificial en su dirección de cuáles son los valores éticos y el aprecio que tenemos nosotros como seres humanos y consumidores de lo que es generado por humanos versus lo que es generado por la inteligencia artificial. Entonces yo creo que el punto de inflexión lo estamos viviendo y lo vamos a ver muy pronto, en menos tiempo de lo que la mayoría de nosotros esperamos. Hey, how's your day? Speak with a French accent and tell me a poem about Paris. Paris, the city of love, where time stands still, and hearts take flight. In the heart of Europe, it's in prime. En las décadas de 1950 y 1960 se fueron desarrollando programas, sistemas computacionales, lenguajes de programación que fueron haciendo evolucionar a la nuevísima inteligencia artificial. Por ejemplo, en 1958, el psicólogo Frank Rosenblatt creó el primer algoritmo que usó una red neuronal artificial basándose en principios de la biología. La bautizó Perceptron. Rosenblatt dirigió el desarrollo y construcción del hardware del perceptrón. Estamos hablando de la primera computadora que podría aprender habilidades nuevas a prueba y error, utilizando un tipo de red neuronal que simula el procesamiento de pensamiento humano. Sin embargo, a principios de los 70s empezó a producirse el primer invierno de la inteligencia artificial. Geoffrey Hinton es un informático británico conocido como el padrino de la inteligencia artificial, un referente indiscutido en todo el mundo. These neural networks didn't work very well for a long time. And why was that? It was a combination of reasons, but the main reason was we didn't have enough compute power and we didn't have enough data. So people were trying to train these nets on relatively small training sets without much compute power. And in that regime, other methods worked better. Neural nets really come into their own when you have a lot of data and a lot of compute power. And then you can use a big neural net, and then it works much better than anything else. And we didn't realize that at the time. So we would occasionally fantasize, well, suppose you had a lot more data and a lot bigger computer, it would work better, but we didn't realize it would work a whole lot better. Cuando las expectativas de generar sistemas que superen la capacidad humana no se cumplieron en el corto plazo, se redujo fuertemente la inversión gubernamental, y eso provocó un freno en el avance de estas tecnologías. En la década de 1980, los desarrollos de inteligencia artificial se desplazaron hacia la construcción de sistemas expertos, es decir, programas informáticos diseñados para imitar el conocimiento y la experiencia de un experto humano en un campo específico. Por ejemplo, si quisiéramos tomar el conocimiento experto de un médico sobre el diagnóstico de enfermedades, entonces estos sistemas buscarán replicar la base de conocimientos del médico humano. Esa base de conocimientos es una base de datos que tiene reglas de información sobre un tema específico. Y el éxito de cualquier sistema experto depende principalmente de la calidad, integridad y precisión de la información almacenada. Otro ejemplo es el famoso Deep Blue, desarrollado por IBM, que en 1997 derrotó en una partida de ajedrez al mejor jugador del mundo, Garry Kasparov. Pero no fue hasta la primera década del 2000, con la popularización de la nube, que la inteligencia artificial empezó a adquirir la masividad suficiente para involucrarse en todos los aspectos de nuestra vida. Entender qué es la nube y cómo funciona es un paso previo fundamental para entender qué es la inteligencia artificial. Ezequiel Gniski es director en Microsoft y desarrolla nuevas tecnologías desde hace más de 18 años. La nube es un concepto que permite describir al poder de cómputo, al poder de almacenamiento, a las aplicaciones, a las capacidades de redes que tenemos en un conjunto de computadoras o servidores o centros de datos o data centers distribuidos a lo largo del mundo. Una arquitectura global de servidores. Matías Orrico es experto en Analytics, Machine Learning, Inteligencia Artificial y Almacenamiento de Información. Donde yo puedo acceder a las últimas tecnologías en almacenamiento y proceso para llevar adelante las tareas que antes yo hacía
en un centro de cómputos o en una computadora. Eso que conceptualizamos como la nube tiene un correlato físico que es procesadores, chips, discos rígidos, cables. Cuando entras a una plataforma y le pedís que te ayude a redactar un mail o a hacer el logo de tu nuevo proyecto, o simplemente pones en Waze la dirección de la fiesta a la que estás llegando tarde, en todo eso estás usando algoritmos de inteligencia artificial. Y para que estos algoritmos funcionen, necesitan procesar millones de datos de todo tipo. Ubicación, comportamientos, preferencias y hasta a veces sonidos, videos o imágenes. Eso requiere de mucho poder de cómputo y espacio de almacenamiento. Todos esos datos se procesan fuera de tu celular o tu compu. De lo contrario, necesitaríamos televisores del tamaño de canchas de fútbol solo para ver Netflix. Este pendrive que tengo acá, o este CD, es lo que solíamos usar para almacenar archivos antes de que existiera la nube. Pero este tipo de dispositivos hacían muy complejo, costoso y poco seguro el almacenamiento y la transmisión de datos. Más o menos aproximadamente en los 2000, las organizaciones o las empresas empezaban a alquilar lugares físicos donde ponían sus máquinas en vez de tenerlos en las instalaciones propias. Carolina Golia diseña soluciones en tecnología de la nube y tecnologías emergentes. Luego, esto empezó a modernizarse y se generó que la computadora física ya no sea una computadora accesible para una persona, sino que una computadora podía representarse como muchas computadoras a la vez. De a poco fuimos dejando de ver dónde se almacenan nuestros archivos digitales. Y eso hizo que esta tecnología se nos vuelva invisible. Por eso nos resulta tan difícil creer que todos nuestros archivos están ocupando espacio en algún lado del planeta y que tienen un correlato físico. Si la nube no existiera, se llenara o tuviera algún problema, entonces la inteligencia artificial tampoco podría funcionar. Al menos no de la forma como la conocemos hasta ahora. Entonces, ahora que ya sabemos lo que es la nube, ¿qué pasaría si un día se llenara? Técnicamente es posible, porque al fin de cuentas los átomos son finitos y efectivamente podríamos quedarnos sin poder de cómputo. Sin embargo, suceden dos cosas. Una, con la tecnología actual podríamos almacenar toda la información que todos los seres humanos hemos generado a lo largo de la historia de la humanidad. La nube, piénsenla como una red que envuelve todo el mundo. Entonces muchas veces enseñamos a los clientes y lo planificamos para que si una parte del globo deja de funcionar, todas las aplicaciones sepan saltar a la región donde están funcionando. Y se hacen pruebas de caos, ¿no? de controlar el caos. ¿Qué pasa si hay una situación física de terremoto en algún lado que pueda afectar? ¿Cómo se va a tolerar esa falla y generar la alta disponibilidad para seguir brindando el servicio? Es lo que se llama la ingeniería del caos, que es en un sistema que están dando, le introducen vulnerabilidades, latencias, errores inesperados y se monitorea cómo todo el sistema computacional sigue operando a pesar de esas fallas que se introducen en forma de aprendizaje para corregir. No me preocuparía por que se llene la nube. Creo que no es algo que va a suceder. Y además, si tuviéramos muchísimos más datos, la tecnología de almacenamiento va a seguir avanzando y por lo tanto vamos a poder almacenar aún más información. You are one of the more celebrated names in artificial intelligence. You have been working at this for more than 40 years. And I wonder, as you've thought about how computers learn, did it go the way you thought it would when you started in this field? I thought if we built computer models of how the brain learns, we would understand more about how the brain learns. I realized recently that maybe the digital intelligences we were building on computers were actually learning better than the brain. And that sort of changed my mind after about 50 years of thinking we would make better digital intelligences by making them more like the brain. I suddenly realized we might have something rather different that was already better. I thought once we figure out once we build an AI, we'll know how we think. And
And that was what drove me to go into AI. At the time, was basically AI winter. But what I found out today is I think we can build something much more powerful than human. Not necessarily AGI, but much more powerful than human. And it doesn't have to follow exactly our brain. La inteligencia artificial, que era una especie de promesa, ha sucedido y ahora estamos en el más allá. Y no podemos volvernos. O sea, importante, no hay regreso, no hay retorno. Es decir, tenemos que, por eso creo que es una buena idea avanzar con confianza hacia lo desconocido. ¿Nos van a reemplazar los robots? ¿El trabajo dejará de ser ya solo cosa de humanos? ¿Nos dedicaremos al ocio mientras las máquinas trabajan por nosotros? Seguramente los chicos de acá, los próximos 50, 100, 150 años, van a trabajar en cosas que hoy en día no existen o no están formalizadas. Robots now occupy 20% of jobs across various industries, initially filling labor-intensive roles and now advancing into leadership position. No es la primera vez que una gran ola de cambio tecnológico provoca miedo generalizado en la población. El trabajo de la inteligencia artificial ya es comparable y en algunos casos superable al del ser humano. Hoy estamos viviendo un periodo donde muchos trabajos se están transformando profundamente y la inteligencia artificial será un gran motor de esta disrupción.